La primera parte de este módulo está dirigida a analizar una pregunta y es ¿cómo surgieron los derechos? Por eso esta primera parte se denomina Bases históricas de los derechos. Para responder a esta pregunta hubo un autor que hace unos años trató de describir cómo fue el proceso de surgimiento de los derechos. Este autor es Norberto Bobbio. Bobbio en uno de sus textos dice que uno pudiera contar la historia de los derechos humanos dividiéndola en tres grandes etapas. La primera etapa él la denominó un proceso de universalización abstracta. La segunda etapa él la denominó un proceso de particularización concreta. Y la tercera etapa él la denominó un proceso de universalización concreta. Yo sé que parece un juego de palabras extraño, pero en los próximos minutos voy a tratar de mostrarles la genialidad que hay detrás de esa explicación. Cuando él hace referencia al proceso de universalización abstracta, Bobbio quiere referirse a ese momento de la historia en que los grandes pensadores, incluso desde los clásicos, tenían conciencia de la existencia de los derechos. Pero, ¿por qué abstracto? Esos derechos no estaban consignados en ninguna parte. ¿Y por qué universal? Se tenía la idea de que todos éramos titulares de derechos, pero no era claro ante quién eran exigibles ni cómo eran exigibles. La segunda etapa que caracteriza a Bobbio, la que denominó particularización concreta, puede verse específicamente en los procesos revolucionarios del siglo XVII, en especial en dos revoluciones: el proceso de independencia de los Estados Unidos y el proceso de la Revolución Francesa, que tienen ambos un antecedente, las dinámicas de la Revolución Inglesa. Pero, más allá de la información que ustedes van a encontrar en la cartilla y en los textos de lectura, lo que me interesa es lo siguiente, que evalúen por qué esta segunda etapa es importante. Se llama una etapa de particularización porque aparecen los primeros instrumentos donde se consignan por escrito los derechos y por eso se denomina concreto, y particularizado porque hay unos titulares especiales, específicos, que pueden exigir el cumplimiento de esos derechos. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Pensemos en 1215, se suscribe la Carta Magna. La Carta Magna otorga unos privilegios y unos derechos a unos nobles que son exigibles ante el soberano. Si se fijan, hay una nobleza que puede exigir unos derechos ante el soberano particular, concreta, pero no son derechos para todo el mundo, son solo para unas personas. Y esto fue evolucionando con el paso del tiempo. Algo similar ocurre en el proceso de independencia de los Estados Unidos, unas declaraciones que surgen en el contexto del proceso de independencia de la corona británica, pero son derechos para los estadounidenses, y aunque en la Revolución Francesa hay una pretensión de universalidad con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, siguen siendo derechos para los franceses. Bien, todo esto cambia con la tercera etapa y con esto cerraría esta primera parte de la explicación, que es la que tiene que ver con la universalización concreta. ¿Cuál fue el momento en la historia de la humanidad donde por primera vez tuvimos acceso a un documento concreto donde están consignados los derechos? Pues ese documento se suscribe el 10 de diciembre de 1948 con la Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un texto que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una pretensión de universalidad y que está concreto en un documento particular del cual más adelante se van a emanar una serie de obligaciones para los estados. Toda esta historia es la que ustedes van a encontrar descrita en términos generales, tanto en la cartilla que compone este módulo como en las lecturas orientativas del módulo. Para finalizar, lo que queremos nosotros que ustedes encuentren en las actividades del módulo es lo siguiente. En primer lugar, vamos a desarrollar una actividad que es un foro de discusión. ¿En qué consiste este foro de discusión? Lo que queremos es que revisen el contenido de tres declaraciones. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia, y finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué tienen en común estas declaraciones? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué en realidad representan momentos importantes en el proceso de surgimiento de los derechos? Esta es la primera actividad. La segunda actividad consiste en la elaboración de un video en el cual nosotros pretendemos que ustedes adviertan cómo la historia de los derechos no es lineal y que los derechos no surgieron de manera espontánea, sino que detrás de cada proceso de exigibilidad y reivindicación de los derechos existen unas dinámicas de movilización social. El objetivo es que ustedes revisen un material fílmico, luego revisen unas decisiones de órganos judiciales y elaboren un video en el cual expliquen esta relación entre movilización social y conquistas en términos de derechos.